Continuamos con la formación para ministros de la palabra, módulos 6 al 12, donde hemos estado desarrollando el tema de la actitud del proclamador ante la palabra de Dios. Ya cada uno de nosotros, de ustedes, en este servicio tan hermoso, a través del cual el Señor les comunica a los fieles su palabra. Y tú eres ese canal de comunicación, ese instrumento de sanación, de liberación, de exhortación, de animación, como ministro de la palabra. Esta cuarta parte representa ya el cierre de esta formación que espero de verdad de todo corazón que sea de utilidad para ti. Y te recomiendo, como tu facilitadora en este encuentro de formación para ministros de la palabra, que en un cuaderno pues tomes notas tanto del módulo anterior, la tercera parte, como de este, y vayas revisándote, ¿verdad?, cada aspecto sobre tu actitud que tú puedas mejorar o donde ya estás bastante fortalecido y que también puedas ayudar a otros hermanos. Lo que es la parte de la fe, ahorita vamos a ver la postura, el ambiente, la velocidad, proclamar o leer, entre otras, y las que vimos en el video anterior titulado tercera parte. De manera que continuamos con la formación en cuanto a la actitud del proclamador frente a la Biblia, ya en tu servicio. Y presentación personal. Los pies. La buena postura comienza por la de los pies, talones ligeramente separados de 5 a 10 centímetros, los pies abiertos en posición de como la dirección de las agujas del reloj, la 1 menos 5, las piernas rectas pero no rígidas, levantar los hombros y sacar el pecho para respirar libremente. Así se está bien plantado y firme. Si el ambón es así como el que te estoy colocando en esta foto, en el caso de las damas, bueno, yo particularmente recomiendo pues no ir en vestido, a no ser que sean vestidos por debajo de las rodillas. Y en este caso, si tienen más cuidado, seamos damas o caballeros, de mantener una posición firme, más no rígida, porque obviamente toda la parte inferior del cuerpo se está viendo de la asamblea la está viendo. Las manos, nada de manos bailando o brazos cruzados, las manos se colocan a los lados del ambón tocándolo ligeramente, como yo les decía en el tutorial, en la síntesis que les hice, que les comenté un poco sobre esto. Aquí estamos ampliando un poquito. Las manos siempre sobre el ambón. Si estás esperando tu turno, obviamente pues tener las manos abajo, o una forma también de calmar los nervios es colocar las dos manos juntas presionando el abdomen en el lugar donde te encuentres parado esperando tu turno. Los tics nerviosos, bueno, evitar absolutamente los tics nerviosos, por ejemplo, un pie colocado hacia atrás, balanceándose, etc. Esto implica, por supuesto, una preparación previa y consciente. Estar en oración, estar en ayuno, sobre todo si es en la misa del domingo, pues preferiblemente si es la misa de las 8, podemos estar en ayuno. La conexión del micrófono, si hay un monitor, es una parroquia organizada, el monitor es quien debe revisar y dejar el micrófono encendido. Y dependiendo de la altura de cada uno, pues debemos colocarnos a la distancia adecuada. Otra cosa importante es no apagar el micrófono. Los presbíteros lo hacen mucho. Cuando termina la homilía, ellos lo apagan. Y luego entonces viene la oración de los fieles y si se hace de ese mismo ambón, la persona pues tiene que estar encendiendo el micrófono. ¿Okay? Entonces, si no hay monitor, los lectores deben llegar siempre por lo menos 15 minutos antes para hacer su oración ante el Santísimo, y luego pues las partes de, digamos, técnicas, revisar el micrófono que esté encendido a la altura, sobre todo la primera lectura. Si la primera lectura es una persona alta y el salmista es una persona más bajita, la primera lectura debe
bajar un poquito el micrófono para facilitarle cuando le toque su turno, pues no estar destinando mucho tiempo a acomodar el micrófono a su altura. Igualmente el salmista a la segunda lectura. No pegarse mucho en micrófonos porque si no, no se escucha bien, se distorsiona el sonido. Es decir, mantener una altura y una distancia adecuada dependiendo también de tu tono de voz. Y en cuanto a la presentación personal, es necesario cuidarla. La presentación del ministro de la palabra no debe llevar nada que pueda distraer o ofender a los presentes por ostentoso o por ridículo o algo que pudiera parecer menos honesto. Por ejemplo, camisetas con letreros, shorts, escotes pronunciados, camisas descotadas, blusas sin mangas, por ejemplo, el caso de las damas. Todo esto está fuera de lugar. Lo que yo les decía de la falda, pues preferiblemente no llevar vestidos o falda, y si se lleva, pues una falda por debajo de las rodillas, preferiblemente. La dignidad del servicio que se presta y el respeto a la palabra de Dios exigen en el atuendo limpieza y discreción. El ambiente. Es mucho mejor que al comenzar la liturgia de la palabra el leccionario se encuentre ya sobre el ambón, abierto en la página correspondiente a la lectura. Es importante que la luz caiga directamente sobre el libro sin que la cabeza haga sombra. Esto le corresponde cuando hay monitor al monitor, buscar las lecturas que corresponden. Sin embargo, en el tutorial que yo el anterior a este, la primera parte de los módulos 6 al 12, yo te he colocado algunos aspectos claves que tú tienes que saber. Tienes que saber buscar tú las lecturas. Si es en feria, por ejemplo, de la semana, y si es año par o impar, de saber buscarlo. Si es domingo, saber en qué tiempo litúrgico estamos, saber cómo buscarlo. Los leccionarios, todos los tiempos litúrgicos, tienen al final un índice. Por allí también te puedes guiar, un índice donde salen las lecturas del día, ¿ok? Por ahí puedes también utilizarlo como guía. La dignidad de la lectura exige que se lea el texto en el leccionario o en la Biblia, no como se acostumbró mucho tiempo leerlo de la hoja dominical. El ministro de la palabra llevará eh, la lectura pues a través del leccionario. La lectura comienza con el desplazamiento del lector al ambón. Por lo general en las parroquias se destina una banca especial únicamente para los ministros de la palabra, incluyendo el monitor. Todos deben salir de allí, hacer la venia y todos deben regresar a ese lugar. No se ve, digamos, no proyecta una imagen de unión, comunión entre hermanos del ministerio, que entonces los lectores leyeron y cada quien va y se sienta en diferentes bancos. No es recomendable. Tampoco deben estar muy lejos o tampoco tan cerca. Una distancia adecuada para que tampoco la trayectoria consuma muchísimo tiempo en lo que es la celebración de la liturgia. La ubicación, bueno, como les decía, pues deben estar ubicados todos en un mismo banco, un mismo sitio. eh, y el desplazamiento no se debe hacer hasta que se concluya el paso anterior, bien sea un canto, una oración, etc. En el momento oportuno, el ministro de la palabra se levanta y va hacia el ambón. El lector no debe estar situado, como te decía, ni muy cerca ni muy lejos del lugar donde está el ambón. Y va a avanzar hacia él con paso firme y seguro, como para indicar que va a tomar posesión del puesto que le corresponde, es decir, proclamar la palabra de Dios. Su forma de presentarse crea el ambiente desde el principio, desde que tú te vas trasladando, que te paras de ese banco, ya tienes la mirada de la asamblea sobre ti y ya estás allí ungido y lleno de la gloria de Dios. No debe hacer ostensión, ni precipitación, ni rigidez en sus movimientos. Jamás tampoco debe dejarse dominar por la tensión nerviosa, tan solo debe pensar en lo que va a hacer y dejar que sea Dios el que hable. No olvidar que la asamblea oye al ministro de la palabra, pero también lo ve.
Los miembros de la asamblea toman asiento y se disponen a escuchar. Su silencio indica que ya están atentos a lo que sigue. Si el lector comienza a leer enseguida, es posible que la asamblea no haya terminado de prepararse a escuchar. En este caso, se perdería el impacto del texto. Si hay un monitor, el monitor es el que obviamente va a tomar en cuenta esto que te acabo de decir, que la asamblea esté lista, y en ese momento el monitor inicia lo que se conoce como la munición de las lecturas. No se deben empezar a leer entonces sin que haya silencio en la asamblea, sobre todo la primera lectura, cuando todavía la gente puede estar a lo mejor sentándose. Desde la quietud y el silencio es donde se inicia la lectura o la munición previa, como te decía, de la misma. No debes leer las rúbricas que están en el diccionario. Las rúbricas están en letra roja. Nada de lo que está en letra roja se debe leer, solamente son guías para el proclamador y o el monitor. Si empiezas demasiado tarde, el silencio será largo y la atención de los fieles se dispersa. El ministro de la palabra debe sentir el momento justo que es muy variable. Tampoco tienes que empezar diciendo primera lectura, ni pronunciar, como te decía, las rúbricas. Otro error que se comete muchísimo y que se está viendo mucho por los canales de televisión, que yo lo estoy viendo, por ejemplo, en un canal donde veo a veces la misa, que tienden a levantar la mano el salmista para que las personas hagan la antífona del salmo. No se debe hacer eso, tú no eres un director de orquesta. Eso no se debe hacer. Eso no es un gesto litúrgico de un proclamador de la palabra. Usted solamente eleva la cara, mira hacia el frente al pueblo de Dios para que el pueblo responda ya. El pueblo sabe que cuando usted suba la cara, ellos tienen que hacer la antífona del salmo que usted ya hizo la primera vez. Otra cosa es que la antífona del salmo, el proclamador o el salmista, el cantor, el salmista, la recita o la canta, la primera para que el pueblo de Dios repita. Y cuando ya termina el último versículo del Salmo, el salmista vuelve otra vez con todo el pueblo de Dios a hacer la antífona. Esa es la manera correcta. Antes de comenzar, se debe hacer una breve pausa para mirar a la asamblea, por tres razones: para tener conciencia de ella, puesto que es a ella quien se habla; segundo, para comunicarse con la asamblea como cualquier persona o grupo de personas; tercero, para levantar la cabeza por encima del micrófono hay que leer mostrando el rostro, no la coronilla a la asamblea o la barbilla. Como regla general hay que mirar hacia el último tercio de la asamblea. Oye bien, hacia el último tercio. Estas son estrategias de dominio de grupo para también, digamos, dominar los nervios y todo esto. Entonces uno fija un punto al final, casi al final de la asamblea, y en ese sentido es que vas a dirigir la mirada, o sea, prácticamente no estás mirando a nadie y hablas en esa dirección. Durante la lectura conviene mirar a la asamblea de vez en cuando. Pero cuando hagas una pausa larga, por ejemplo, aprovecha y levantas un poquito la mirada, ves hacia esa dirección que te acabo de decir, el tercio de la asamblea, y luego vuelves a reanudar. Puedes colocar tu dedo índice en donde dejaste para que no te vayas a perder, porque a veces suele pasar que cuando vuelves la mirada, pues te pierdes. Y a veces repiten una frase que ya has proclamado. Leer como si habláramos en cualquier charla. Esto no se debe hacer, como cuando leemos para nosotros mismos, cuando charlamos lo hacemos de cualquier manera, ¿verdad? Sin mucho cuidado. Además, en caso de que no nos entiendas, podemos repetir o apelar a gestos que refuerzan lo que hemos dicho. Esto no se puede hacer al proclamar. Los oyentes dependen normalmente solo del oído para captar el mensaje. Es un nexo débil que necesita ser ayudado por la expresividad de la lectura y por la calma de su pronunciación. Tampoco es bueno que sea excesivamente despacio, pero no suele ser este el efecto más común.
Entonces hay que leer a un ritmo que permita a todos ir captando el sentido de lo que se dice, que la palabra vaya calando y resonando en la comunidad. Por eso no solo basta leer, es preciso proclamar la lectura como palabra de salvación, como palabra que proclama el amor y la bondad de Dios, palabra liberadora, vivificante y resucitadora, como palabra que nos corrige, nos purifica, nos interroga, como palabra que denuncia las injusticias y la maldad, que nos invita a la conversión y a la comunión con Dios y con los hermanos. Y esto nos exige una actitud mucho más consciente y personal. En general se lee demasiado rápido, esto es un error. Hay que leer lento, pausado, sobre todo cuando el sonido no es muy bueno, no hay mucha buena acústica. Mientras más lento lees, mejor va a proyectar cada palabra, cada frase, cada entonación. Mientras mayor sea la asamblea, también más lentamente hay que proclamar. Hacer pausas a través de los signos de puntuación, como te he explicado. La lectura. Mirar la asamblea para decirles palabra de Dios. No lo hagas en forma interrogativa como hacen la mayoría. ¿Palabra de Dios? No. Usted no está haciendo una pregunta, usted está proclamando, está afirmando que eso es palabra de Dios. Tampoco digas, hermanos, esto es palabra de Dios. No. Se dice palabra de Dios. Entonces, cuando terminaste el último versículo, haces una pausa, puedes contar 3 segundos, subes, miras hacia el tercio de la asamblea como te expliqué, y ahí es que vas a decir palabra de Dios. No lo digas directo como dicen muchos también. El Señor nos dijo que nos fuéramos a llevar su palabra. Palabra de Dios. No. El Señor nos dijo que fuéramos a llevar su palabra. Palabra de Dios. O sea, haces una pausa cuando terminas para que las personas terminen de recibir esa última frase importante que estás proclamando y entonces ahí sí dices palabra de Dios. No bajes la cabeza. Terminaste de leer, cabeza erguida, ¿verdad? Y sales caminando con firmeza y con calma y vas y te sientas con tus otros hermanos proclamadores en el banco destinado en esa iglesia, en ese templo, para los proclamadores de la palabra de Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Con esto terminamos este hermoso taller, que te sea de muchísima utilidad en tu vida personal y en tu vida en comunión con los hermanos, en lo que conocemos como la coinonía. Y dice San Agustín, si tu voz no suena, no resonará la palabra de Cristo. Si no das bien sentido, el pueblo no podrá comprender. La palabra perderá su fuerza. Que Dios te bendiga.